¿Alguna vez te has preguntado si conoces la verdad? Si caminas por el camino correcto. ¿Te has preguntado acerca de si conoces realmente a Dios? ¿O has tenido dudas sobre su existencia? No te pierdas este mensaje. Si tú supieras que hasta el día de hoy has estado haciendo algo que te llevará irremediablemente al dolor y a la muerte, ¿lo seguirías haciendo? Probablemente me vas a decir que no, pero ¿estás realmente segura? Es decir, muchas personas en el mundo fuman todos los días cuando está más que probado que el cigarro provoca cáncer. No obstante, alrededor de 1,000 millones de personas en todo el mundo fuman. ¿Acaso esa gran cantidad de personas desean tener cáncer o morir de esa manera? ¿Están dispuestas a dar su vida y su salud por un mal hábito? Yo no lo creo. Yo creo que lo que sucede es que mucha gente vive una especie de autoengaño. Piensan que las consecuencias no les van a llegar. A mí no me va a pasar. De modo que esta negación nos lleva a terribles consecuencias. Las fábricas de tabaco los seducen con un placer momentáneo, aparentemente inocente, que los lleva a creer que no habrá consecuencias. Pero, ¿cuál es la verdad? Lo cierto es que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Curiosamente, este mismo fenómeno sucede a todos los niveles. Y peor aún, en el nivel espiritual. Vivimos nuestras vidas diciendo, yo creo en Dios, soy una buena persona, incluso diciendo, yo soy hijo de Dios. Muy probablemente tú que estás escuchando estas palabras, has pensado lo mismo. Pero son afirmaciones tan importantes que no podemos tomar a la ligera. Como muchos, yo toda mi vida pensé que creía en Dios, que era su hija, que era una buena persona. Incluso pensaba que lo había conocido. Es decir, desde niña había escuchado de él, de su palabra. Había nacido en una familia cristiana y pensaba que en automático yo ya era cristiana. Pero llegó el día en que Dios me confrontó y ante su luz quedó en descubierto mi corazón. Y en él una vida plagada de oscuridades y desvíos. No era cierto que yo lo conocía, ni siquiera era su hija. ¿Cómo podía serlo si no me comportaba como tal? Ni le daba a Dios el papel de mi padre. Vivía una mentira, tomaba el control de mi vida, pensando que si en algún momento me arrepentía de lo malo, Dios me iba a perdonar y todo iba a salir bien, pero todo era un engaño y uno de severas consecuencias, pues llegó el día en que el resultado de mis acciones me llevaron a un hoyo de desesperación en el que no podía salir por mí misma. Yo creía en ser aceptablemente buena y que eso me daba el derecho de que Dios me contestara mis peticiones con oportunidad en el momento en que yo lo necesitara. Pero Dios no se iba a adaptar a lo que yo soy, el Señor de todas las cosas, y no iba a cambiar por mi capricho. Él es quien es, y si yo quería tener comunión con Él, debía dejar de vivir en la oscuridad y la mentira. La luz y las tinieblas no pueden convivir. Descubrí lo grave que era mentirme a mí misma y no poner en práctica la verdad. Yo decía creer en Él, pero en realidad creía en un Dios imaginario que yo misma me había creado en mi cabeza. El Dios en el que yo creía era un Dios pasalón que toleraría toda mi rebeldía. Era un Dios que estaría listo a perdonarme, a ayudarme para reparar mis errores, aun cuando yo nunca lo consideraba en mis decisiones. Un Dios incluso que me ayudaría a satisfacer mis deseos. Pero resulta que ese Dios no existe. Y por eso incluso llegué a dudar que Dios me escuchara e incluso que existiera. Por eso es tan importante saber quién es realmente Dios, el creador de todas las cosas, un Dios de amor
de gracia, de misericordia, pero también un Dios de justicia. Un Dios que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo para tomar la forma de siervo, semejante a los hombres, y se humilló haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, y morir y vencer a la muerte para que hoy tú y yo podamos ser salvas. Y que reconozcamos que solo en Jesús está el camino, la verdad y la vida. ¿Qué nos hace pensar que Dios, que estuvo dispuesto a hacer algo tan radical en medio de tanto sufrimiento, sería un Dios permisivo, que se conformaría con lo que nos sobra? Un Diosecito al que podemos pedirle para que nos complazca, o que se va a adaptar a lo que nosotros creamos. Cuando decimos tener fe en Dios, pero toda nuestra vida gira en torno a nosotros, en nuestros propios deseos, entonces sería prudente reflexionar si realmente tenemos fe en el Dios verdadero. ¿Cómo podemos creer en alguien a quien realmente no conocemos y que no tenemos ni idea de cómo es? Cuando vivimos como si Dios no existiera, cuando lo sacamos de nuestras decisiones, llevamos muchas veces a cabo acciones que sabemos deliberadamente que van en contra de la voluntad de Dios. Es tan imprudente como tomar un veneno pensando que no va a haber ninguna consecuencia. Es como si realmente no creyéramos en Él. Es una fe muerta, porque no nos lleva a la acción. El haberlo sacado de mis decisiones, el haber vivido a expensas de que Él me perdonaría algún día y que todo se resolvería, me hizo salir de su protección y de su guía. Y tuve que sufrir el dolor y la angustia para comprender que sin Dios involucrado en cada aspecto de mi vida estaba perdida. Pero no el Diosecito que yo me había imaginado, no ese el que yo había creado en mi mente, sino el Dios verdadero, el único, real y capaz de rescatar del hoyo mi vida. Lo cierto es que me había pasado toda la vida dando tumbos, porque vivía como con una venda. ¿Cómo entender el mundo si no entendía a Dios, al Dios verdadero? ¿Quién lo creó? Creyendo tal vez que nadie lo creó, o teniendo una idea completamente equivocada de lo que Él es. Es como andar a oscuras por la vida, viviendo una mentira y fundamentando todo en una incertidumbre y en un engaño. Es imposible entender incluso mi propia existencia y mi papel en este mundo sin considerar a quien me creó. De esta manera pude entender con claridad solamente cuando quise conocerle, ya no bajo mis propias reglas, sino bajo la perspectiva de la realidad. Dios es el único que puede mostrarnos la realidad. Él es el único que la conoce. La ciencia, la moda, las creencias populares van cambiando continuamente. Y la prueba de esto es que las teorías científicas o las creencias que tenemos como humanidad y la forma de ver el mundo ha cambiado hace un siglo y hace 1000 años. Sin embargo, la verdad que Dios nos ha revelado sigue siendo vigente hoy en día como lo fue hace 1000 años, y permanecerá porque es perfecta. Muchas veces no dimensionamos la importancia de poner nuestra fe en la verdad, pero no hacerlo puede tener terribles consecuencias. Un ejemplo devastador es el de Caifás, quien teniendo frente a él al mismo Dios hecho carne, a Jesús, al no adaptarse a su forma de pensar, al no cumplir con sus expectativas, lo persiguió y lo llevó hasta la muerte, creyendo falsamente que hacía lo correcto. Es así que en medio del engaño en el que muchas veces estamos, le llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno, y no buscamos la verdad de Dios, sino que nos quedamos con nuestras propias creencias, las mismas que nos condenan y condenan a los que nos rodean. ¿Por qué es tan importante tener una fe verdadera? La fe es la que nos salva, la que vence al mundo, la que muestra la verdad, la que nos hace libres, la que nos señala el camino,
la que hace que todo sea posible, la que nos vivifica y nos convierte verdaderamente en hijos de Dios. Sin la fe verdadera, estamos condenados a estar perdidos. La buena noticia es que Dios nos ha dado su palabra para que conozcamos la verdad. Una verdad que a la luz de su guía es poderosamente transformadora. ¿Quieres saber si estás en el camino correcto hacia la verdad? Será cuando tu vida sea transformada, cuando su palabra se haga viva en ti, cuando todo cobre sentido, cuando encuentres el propósito de tu vida y empieces a hacer cosas de las que nunca antes te hubieras imaginado. Cuando tu vida se convierta en luz para otros y cuando tengas la plena certeza de que Dios te ama, te escucha y te contesta. Ninguna palabra ni ninguna creencia que tú tengas y que no logre esto es verdadera o tiene sentido alguno. El poder de la verdad de Dios es tan grande que no hay manera de que no te transforme. En los últimos videos estuvimos hablando acerca de que podemos cambiar el mundo, pero es una tarea imposible si no contamos con una fe verdadera, una fe en Dios, para un Dios para el que absolutamente nada es imposible, un Dios justo, un Dios amoroso, cuya sola palabra es capaz de transformar el mundo, un Dios que nos marcó el camino en Jesús acerca de cómo el amor y la verdad pueden cambiar todas las cosas. Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y el que será por los siglos. Y es el mismo que hoy no solo quiere cambiar tu vida, sino que quiere hacerte completamente nueva, de darte una total y clara comprensión de la verdad. Una verdad tan poderosa que sin duda revolucionará al mundo entero. Yo hoy te invito a que no nos conformemos con este mundo, con lo que este mundo nos dice, sino a ser parte de una completa renovación del entendimiento. Busquemos la luz, la verdad, seamos radicales y veremos este mundo cambiar. Te pido que si tú quieres ser parte de esto, me acompañes en una oración. Señor del cielo y de la tierra, confieso que hasta ahora he querido vivir en mis propios términos, viviendo fuera de tu verdad, pero hoy quiero conocerte personalmente, tal y como eres. Quiero dejar todo lo que me aleja de ti. Quiero experimentarte en mi vida y entregarte el control de todas las cosas. Señor, dame la fe verdadera para que no me pierda, sino que tenga vida en abundancia. Te agradezco por hacer de mí una hija tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración y realmente quieres tener una relación con el Dios verdadero, te pido que te contactes con nosotros. Permítenos ayudarte, serte guía. No dejes de buscar a Dios en cada momento de tu vida. Date la oportunidad de conocerle tal y como es. Y verás cómo tu vida va a ser transformada y con ella todo lo que te rodea. Hoy es el día en que este mundo va a ser transformado una mujer a la vez, por el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Quiénes vencerán al mundo sino aquellas que creen en Dios? ¿Quiénes verán la gloria sino aquellas que hemos creído? Pues para aquellas que creen, todo es posible. Hasta la próxima.